sola posición podamos obtener imágenes en distintos planos sin tener que mover el paciente. Entonces tenemos una conjunción de planos donde unimos muchas veces el plano coronal, el sagital o el axial, y el estudio nos permite ver a través de 3 planos que son complementos al mismo paciente en la misma posición y del mismo sector que estamos evaluando. El urograma excretor generalmente se hace en pacientes adultos, y ahora ustedes van a ver por qué se hace en paciente adulto. Normalmente no está indicado en pacientes pediátricos. Las patologías que hacen a que se pidan son diferentes, son más frecuentes en el adulto que en el pediátrico. Si bien es cierto que en pediatría hay distintos tipos de patologías que implican la evaluación del sistema urinario, no son precisamente las mismas que hacen al adulto. Por lo tanto, el urograma excretor generalmente siempre se va a pedir en pacientes adultos y tiene un montón de contraindicaciones que hay que tener en cuenta y que el médico tiene que conocer básicamente la historia clínica del paciente. Y también tenemos que saber que cuando, llegado el momento, hay que hacérselo a un paciente pediátrico, es difícil, y ahora van a ver por qué es difícil, porque lleva toda una preparación, una secuencia que en pediatría muchas veces se complica por la edad básicamente que tiene el paciente que estamos atendiendo. Para ir avanzando un poquito, vamos a ir primeramente haciendo referencia a qué es este urograma, que más o menos es lo que estuvimos hablando recién, la utilidad. ¿Para qué sirve el urograma excretor? Básicamente es para evaluar la excreción renal en un tiempo real. No se evalúa así la función renal, porque para poder evaluar la función renal nosotros nos tenemos que valer de otro tipo de estudios, como por ejemplo el laboratorio, donde nosotros podemos evaluar ahí en su conjunto la función renal. Pero sí lo que vamos a evaluar básicamente en este estudio es poder saber cuál es el tiempo de excreción de los riñones del paciente que estamos evaluando. El procedimiento, ustedes van a ver que tiene una palabra que lo hace como diferente al resto, que se llama normalmente urograma excretor minutado. ¿Y por qué se llama de esta manera? Ustedes recuerdan que cuando hacíamos el año pasado lo que era la evaluación del tracto digestivo alto, como también el tracto digestivo bajo, lo hacíamos con un equipo que se llamaba seriógrafo, un equipo en el cual tenemos una radiación continua y donde nosotros evaluamos básicamente la progresión del medio de contraste a través de esa estructura hueca que estamos estudiando, y necesitamos verlo con una continuidad de imagen radiológica que nos permite solamente el seriógrafo. En este caso, el urograma excretor minutado no necesariamente lo tenemos que hacer con un seriógrafo. Lo podemos tranquilamente hacer con un equipo de rayos convencional, con el mismo que hacíamos la RX de tórax, con el mismo que hacíamos la RX de senos paranasales. ¿Y por qué es minutado? Porque ya tiene un protocolo estandarizado de minutos en los cuales, a través de la inyección de medio de contraste, se van respetando esos determinados minutos para hacer la incidencia. Se sobreentiende que la excreción renal en pacientes normales tiene una determinada secuencia ya estandarizada de tiempo. En pacientes donde hay algún tipo de patología, retrasa muchas veces la excreción y tenemos que generar otro tipo de imágenes o a veces otro tipo de maniobras. ¿Pero por qué es minutado? Porque ya tenemos pactado en qué tiempo después de la inyección del medio de contraste tenemos que ir haciendo cada una de las imágenes. Normalmente un urograma no tarda menos de 45 minutos. Son 45 minutos en los cuales el paciente se va a permanecer acostado en decúbito supino sobre la camilla. Siempre el urograma se hace en posición de cúbito, no se hace de pie, ¿sí? Imagínense por esto que el paciente está 45 minutos acostado sin moverse arriba de la camilla. Esta es una de las primeras contraindicaciones que tiene el paciente pediátrico. Imagínense si nosotros podríamos mantener ese lapso de tiempo a un paciente, por ejemplo, de 3 años acostado arriba de la camilla. Sería imposible.
¿sí? Esta es una de las tantas contraindicaciones que tiene el estudio dentro del paciente pediátrico. ¿Cuándo se solicita generalmente un urograma excretor? Generalmente la causa principal es cuando yo quiero confirmar la existencia o no de calcificaciones de lo que nosotros normalmente conocemos como litiasis. Las litiasis sabemos que tienen distintas naturalezas. La litiasis que nosotros vamos a poder observar radiológicamente es esa litiasis que tiene una naturaleza cálcica. Ustedes saben que cuando algo es blanco, ¿sí? Cuando algo es radiopaco, como decíamos cuando veíamos las costillas o la columna en el tórax, nosotros lo podemos visualizar radiológicamente. Lo mismo va a pasar cuando encontremos en la pelvis renal algún tipo de imagen litiásica que tenga esta naturaleza cálcica, vamos a ver estas litiasis radiológicamente. Pero a veces hay litiasis que son de uratos donde no tienen esta naturaleza y es muy difícil poder observarlos. Y para ese tipo de pacientes con ese tipo de naturaleza de litiasis se hacen otro tipo de estudios. O sea que la única calcificación o la única litiasis que vamos a poder ver radiológicamente es aquella que tenga una naturaleza sólida, ¿sí? Una naturaleza cálcica, y que a la luz de los rayos X la conocemos como imagen radiopaca. ¿Cuándo no se debe solicitar? Bueno, precisamente no se debe solicitar, obviamente, en pacientes que son embarazadas. Sabemos que son pacientes que no pueden recibir radiación, estamos utilizando radiación ionizante. Lo vamos a tener que tener siempre presente a esto de los pacientes pediátricos, saber que si el paciente tiene algún antecedente como una insuficiencia renal, no podemos hacer este tipo de estudios, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese paciente que nosotros le inyectamos cualquier medio de contraste, tenemos que tratar de optimizar que el contraste que vamos a administrar nos dé la mejor calidad de imagen posible, pero en el menor tiempo posible. ¿Qué quiere decir esto? La concentración de contraste siempre tiene que ser la óptima para que las imágenes de calidad nos sean diagnósticas, pero cuanto más rápido pase el contraste por el interior del paciente, cualquiera de los contrastes que utilice, mejor va a ser la calidad de vida que va a tener el paciente. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene una insuficiencia renal, sabemos que ya viene con un antecedente donde le va a costar eliminar ese medio de contraste. Entonces, si tengo que sí o sí hacer este estudio porque no me queda otra situación y porque lo tengo que hacer sí o sí, tengo que coordinar que si ese paciente se dializa, por ejemplo, salga de hacerse el estudio e inmediatamente entre a diálisis, a dializarse y a eliminar todo el resto de contraste lo más antes posible, siempre y cuando no exista la posibilidad de que evitárselo hacer el estudio. Entonces, la insuficiencia renal es una de las tantas contraindicaciones que el paciente tiene para no realizarse un urograma excretor. Como hablábamos hoy de las otras modalidades diagnósticas, el complemento para poder observar todo el tracto urinario, siempre por preferencia y más rápida tenemos la ecografía, ¿sí? En sus distintas modalidades que las vamos a ver después más adelante. Lo que hablábamos hoy con respecto a la tomografía y a la resonancia, que también evalúan distintas características. Tenemos que saber que a través de la evaluación de distintos planos, también nosotros podemos evaluar en estas dos modalidades el compromiso de los órganos vecinos, y esto es algo que por ahí en radiología se nos pierde un poco la información, ¿sí? Nosotros sabemos que con resonancia podemos observar a través de las distintas secuencias todo lo que es la parte blanda, todos los órganos accesorios y anexos al sistema que estamos evaluando, y siempre tenemos que pensar que cuando nosotros hacemos imágenes, muchas veces podemos encontrar lo que conocemos como hallazgos, que son cosas que tal vez no las estábamos buscando y las encontramos precisamente por ser hallazgos, y que están en órganos vecinos y que a veces pueden indirectamente provocar lo que al paciente le está pasando, o a veces puede ser que eso
esté también anticipando algo que va a venir a futuro. Por eso es importante que cuando uno hace diagnóstico por imágenes, no solamente se centre en mirar lo que está evaluando, sino hacer una recorrida por todo lo que está adyacente, porque a veces, muchas veces, podemos encontrar esto que hago referencia, que son los hallazgos radiológicos, los hallazgos diagnósticos. Y dentro de las interpretaciones de las patologías más frecuentes, como hablábamos recién, las litiasis son las preferencias. Muchas veces las litiasis provocan obstrucciones, que a veces las obstrucciones pueden ser parciales o totales. Cuando algo obstruye, provoca una dilatación, lo vamos a ver también más adelante. Esas dilataciones a veces pueden hacer que, por ejemplo, la pelvis renal se encuentre más aumentada de tamaño, que tenga un retardo en la excreción. Todas esas cosas vienen aparejadas con la posible existencia de una litiasis. Como también a veces, cuando hay pacientes que han sido sometidos a una litotricia, que es una cirugía en la cual se rompen todas las litiasis, sobre todo las que son grandes, para fragmentarlas, a veces también el urograma se puede pedir posterior a esa litotricia para ver si quedó permeable la vía excretora, si no quedaron rastros de estas litiasis, si se pudo eliminar. Como también se puede evaluar lo que es el parénquima renal, ver si hay algún CA que a veces se está buscando o se está queriendo diagnosticar. Esas son las patologías más frecuentes que podemos hallar. Aparte de todo esto que hablamos siempre, que son de las anatomías particulares que tiene cada paciente. A veces encontramos pacientes con un riñón que es más grande que otro, a veces encontramos dobles sistemas, a veces encontramos diferencias en las alturas, en las posiciones, que estos son ya más características congénitas que hacen al paciente, que no tienen por qué estar básicamente ligados a una patología, sino a una característica propia del paciente que estamos evaluando. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? No se está pasando la diapo. No, está solamente en una. Ah, genial. Ahora pasamos a la otra. Doctora, no sé si me escucha. Yo quería hacer una consulta en caso de paciente, por ejemplo, monorreno, si se podía hacer este estudio o si presenta alguna dificultad a la hora de hacerlo. Exactamente. Mirá, por lo general no habría ningún tipo de problema. Generalmente el paciente, si es monorreno, ya se sabe por antecedentes clínicos, seguramente se le hizo alguna ecografía donde eso se puede ya establecer de entrada. Y es un dato importante porque tal vez no ponemos tanta concentración de contraste porque tenemos solamente una vía y podemos ir tranquilamente, no hay ningún tipo de problema. A veces el monorreno hay distintas situaciones. Puede ser que el paciente haya nacido con un solo riñón o puede ser que el paciente haya tenido algún tipo de cirugía en la cual se tuvo que hacer sacar uno de esos riñones. Entonces, a veces la característica que tiene el riñón remanente, el que queda, es que como está cumpliendo una doble función, a veces es más grande o está toda su pelvis renal un poco más aumentada de tamaño porque está haciendo un trabajo compensador. Por un lado trabaja lo que debería y por el otro lado compensa al faltante. Entonces, generalmente las características que tiene el paciente monorreno es que su riñón restante puede llegar a tener dimensiones un poquito más grandes que las habituales cuando el paciente tiene los dos, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Sí, muchas gracias. Perfecto, bien. Bueno, ahí sí pasamos a la otra. Bueno, como les decía hoy, la utilidad entonces es básicamente evaluar la vía urinaria desde los riñones, toda su formación, todas sus cálices, todo lo que es la pelvis renal, el progreso por el contraste a través de los uréteres y hasta llegar a la vejiga. La vejiga muchas veces se evalúa en dos tiempos, que sería la vejiga pre- y posmiccional. La pre sería cuando está el contraste todo concentrado en la vejiga, se hace una placa y después el paciente se lo manda al baño que evacúe su vejiga y se hace un control posmiccional. Este control de medición de volumen pre- y posmiccional es importante porque a veces genera algún tipo de patologías en el paciente que hacen, ¿sí?, a la clínica que
por la cual se pide el estudio. Recuerden siempre que los uréteres, así como veíamos en el esófago, tienen un peristaltismo, así que nunca se van a ver en un estudio en el recorrido completo, sino que se van a ver fragmentos, ¿sí?, en los cuales va a ir pasando el contraste, y es por esto, porque básicamente tienen peristaltismo. No son en forma bilateral exactamente iguales. A veces tal vez el peristaltismo no tiene la misma velocidad en los dos uréteres, entonces no vamos a ver el contraste exactamente igual en el uréter derecho que en el izquierdo. Sí es importante que si yo veo contraste en una parte superior del uréter y veo contraste en una parte inferior, tengo que saber que está permeable porque por algún motivo, digamos, pudo pasar correctamente. Igual lo vamos a ver con imágenes a eso, no se preocupen. Bien, entonces, específicamente, el urograma excretor, como venimos diciendo, sirve para evaluar toda esta anatomía de la vía excretora, ¿sí? Y como les decía hoy, lo importante siempre es que el contraste esté lo menos tiempo posible circulando por la vía excretora del paciente y que las imágenes sean las óptimas para que ustedes puedan llegar a la evaluación completa y al diagnóstico al cual ustedes están abordando de acuerdo a la clínica del paciente atendido. Bien. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? ¿Sí? Ustedes saben que el sistema urinario está en el retroperitoneo. Sabemos que por delante, en el abdomen, tenemos unas vísceras huecas que son importantes, sobre todo el colon, ¿sí?, donde sabemos que en su interior generalmente tenemos aire, tenemos materia fecal, tenemos líquidos, ¿sí? Y tenemos que todo esto nos interpone para poder ver el retroperitoneo. Entonces es importante que el paciente, 2 días previos a hacerse el estudio, haga una dieta evacuante. No porque esté relacionada la dieta evacuante con el sistema urinario, sino porque al tener esta superposición de estructuras, nos impide tener una buena visualización de la anatomía que estamos evaluando. Entonces, la dieta evacuante, básicamente, es para evitar superposición y, por ende, que se hagan unos falsos diagnósticos por falsas imágenes que se sumen. Otra de las cosas importantes es que la vía de administración por la cual nosotros vamos a colocar el contraste del paciente es por vía endovenosa. Generalmente la dosis se evalúa de acuerdo al peso del paciente. Es 1 mililitro por kilo de peso. Nosotros sabemos que existen distintos tipos de contrastes, ¿sí? Tenemos el contraste iodado, contraste varitado. Sabemos que el contraste varitado solamente sirve para evaluar estructuras huecas, ¿sí?, del tubo digestivo, ya sea el alto o el bajo. Y dentro de lo que es el contraste iodado, tenemos distintas naturalezas. Por un lado tenemos el liposoluble y por otro lado tenemos el hidrosoluble. Como la palabra lo dice, si nosotros vamos a mezclar el contraste con la sangre del paciente, tenemos que usar un contraste iodado hidrosoluble para que esto realmente se pueda lograr. Y dentro de esos contrastes también tenemos otra naturaleza, que es el iónico y el no iónico. ¿Qué es lo que diferencia a uno del otro? La concentración de yodo que tiene ese contraste. Se sobreentiende que cuanto más contraste tenga, más posibilidades tengo de que el paciente haga una reacción alérgica. Cuanto menos con yodo tenga, menos porcentaje tengo de hacer una reacción alérgica. Entonces, si me dan a elegir, siempre voy a preferir al contraste hidrosoluble iodado, no iónico, y me quedo más tranquila, entre comillas, de que el paciente está más resguardado. Generalmente, cuando el paciente llega a hacer el estudio, no viene directamente, sino que, aparte de la dieta evacuante, va a hacer una premedicación antihistamínica, que generalmente se la hace también en función a la edad del paciente y al peso, lo que se le va a dar para que prepare antes de hacer el estudio.
generalmente el paciente ya se descarta que sea alérgico, o sea, fíjense todas las precauciones que se va tomando. Ya se descartó que el paciente es alérgico, asimismo se le da una premedicación antihistamínica. A veces puede ser que el paciente no tolere por boca y tengamos que inyectar, por ejemplo, una dexametasona, ¿sí? Son distintas posibilidades, pero lo que sí sé es que el paciente nunca va a venir a hacerse un urograma excretor sin una dieta evacuante previa y sin una premedicación antihistamínica previa. Siempre tiene que traer un estudio. ¿Sí? ¿Qué medicación preferiblemente? ¿Cuál antihistamínico le suministran? Normalmente lo que nosotros le damos es cipro en los pacientes adultos. Generalmente le damos un comprimido cada 12 o cada 8 horas de acuerdo a la edad del paciente. Generalmente le damos 3 días antes del estudio, el día del estudio y 3 días después, ¿sí? Eso lo vamos evaluando. Hay pacientes que, como te decía recién, no toleran la medicación o por ahí pasa que es más urgente el turno y no podemos programarlo con 3 días de anticipación. A veces pasa que lo tenemos que hacer enseguida, sobre todo como esto que te contaba recién con respecto a que hay que hacer un control por una litotricia posterior, por ejemplo. Entonces, a ese tipo de pacientes a veces preferimos darle una DEXA, ¿sí? Algo que sea intramuscular, más rápido, y eso generalmente se puede programar de hacer una 12 horas antes al estudio y otra media hora antes de entrar al estudio, ¿sí? Pero generalmente son las dos drogas que más se usan para poder hacer. Esto también tiene mucho que ver con la disponibilidad que hay. Hoy nos pasa en el diagnóstico por imágenes que, o sea, todos los contrastes, todas las drogas que normalmente utilizamos, por todo esto que está pasando, que hoy que faltan, que hay grandes faltantes, a veces nos toca reemplazar algunas cosas. Si tengo la posibilidad de encontrar estas dos que yo te mencioné, perfecto. Y si no, llegado el momento, se habla con el médico en diagnóstico por imágenes, con el especialista, y se puede llegar a reemplazar por alguna otra, ¿sí? ¿Podría repetir el nombre del fármaco que justo no se escuchó? Nosotros le decimos cipro, pero se llama ciprofloxacina. Para hacerla más cortita decimos cipro. Y si no, el famoso de Cadrón. Perfecto. ¿Se escuchó? Sí. Perfecto, buenísimo. Bien, esto que hablábamos recién de la presentación de los estudios anteriores es importante. Fíjense que si el paciente, como decía hoy el compañero, ya trae una ecografía y nosotros vemos en la ecografía que el paciente tiene un riñón solo, eso también nos ayuda, sobre todo a los que preparamos la sala, que somos los técnicos, a saber la proporción del contraste, a saber muchas veces de qué lado, inclusive hasta vamos a inyectar el contraste, cuál del miembro superior, si el derecho o el izquierdo. Todas esas cosas tienen que ver, y hasta dónde ponemos la lámpara, por ejemplo, para poder facilitarle el medio de acceso al médico. Entonces, esto de los estudios anteriores siempre es importante, porque no solamente va desde lo que es diagnóstico, sino también desde acelerar todo el proceso del estudio, desde el simple hecho de preparar una sala para hacer este estudio. Y por otro lado, saber los antecedentes del paciente. No todos los pacientes se saben expresar bien. Hay pacientes que no saben detallar cuáles son sus antecedentes, y el hecho de que estén escritos y que estén plasmados muchas veces, que el médico tenga ese detalle de escribir las características del paciente, realmente a quien lo recibe para hacer este estudio es un importante, digamos, avance. Y otra de las cosas que no puede faltar nunca es el consentimiento informado. Sabemos que vamos a inyectar al paciente con un medio de contraste, que si bien uno toma todas las precauciones, legalmente necesita tener un aval legal. En el consentimiento informado generalmente se explica al paciente qué es lo que se le va a hacer, y está bueno que el paciente ya entre a la sala, por lo menos teniendo una noción del estudio que se le va a hacer, y eso muchas veces genera también un poco de tranquilidad. Hay algunos que optan por no querer saber nada, pero bueno, en la mayoría de los casos, hoy por hoy entran todos ya habiendo googleado el estudio que se van a hacer, entonces ya, y vienen encima a veces más alterados porque vieron un estudio que no era el que ellos se iban a hacer, y a veces es peor googlear el estudio que entrar sin saberlo. Bien,
Como les decía hoy, el contraste que vamos a usar siempre es el hidrosoluble. Sabemos que un liposoluble jamás lo pondríamos dentro de la vena del paciente. Si la vía de administración es una vía endovenosa, sabemos que la vía de eliminación va a ser una vía ureteral. Nunca vamos a inyectar un contraste por la vena y lo vamos a eliminar por vía rectal, es imposible, ¿sí? Y como les decía hoy al principio, a pesar de esa preparación que se les da al paciente, en la cual nosotros hacemos esta premedicación antihistamínica, también volvemos a reforzar nosotros esta dosis antes de inyectar al paciente una vez que tenga la vía colocada. Bien, fíjense todas las precauciones que tomamos para evitar básicamente que el paciente haga alguna reacción y comprometa, digamos, al estudio que vamos a realizar. Bien, pasamos a la otra diapositiva. Ahí está, perfecto. Bueno, entonces, a partir de que el paciente entra a la sala, tenemos que empezar a hablar ya de lo que es las series de imágenes en las cuales nosotros vamos a ir haciendo este estudio. Bien, la primera imagen que vamos a hacer al paciente, no sé si se acuerdan cuando veíamos en RX de abdomen, cuando veíamos de la importancia de que se haga siempre en decúbito supino por el hecho de que manteníamos la topografía de las vísceras, ¿sí? Y en este caso, por esa es básicamente la razón por la que se hace el urograma excretor siempre en posición acostado, porque nosotros tenemos que evaluar la anatomía real, en este caso, de un paciente infundada dentro de su sistema urinario. Si nosotros lo pusiéramos de pie, más allá de que es complicado, porque lo vamos a tener con una vía puesta y tenerlo de pie es bastante complicado, fíjense que la anatomía no sería la real, porque al estar el paciente de pie, los órganos descienden y no podríamos evaluar la topografía normal de ese paciente, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre va a estar en posición de cúbito supino, y la primera imagen que nosotros vamos a realizar es la simple de árbol urinario, ¿sí? Es una imagen que se realiza previa a la inyección del medio de contraste. ¿Por qué? Porque nosotros, por un lado, tenemos que hacer primero lo que se llama el topograma, que es poder ver todo ese sistema urinario sin contraste, y posteriormente a eso, si descartamos o confirmamos la presencia de alguna litiasis, recién ahí vamos a poder utilizar el medio de contraste. Fíjense en esta imagen que sería la primera. Cuando nosotros hablamos siempre de árbol urinario, lo que nosotros conocemos como la SAU, lo abreviamos de esa manera, recuerden que cuando nosotros hablábamos que el paciente era muy alto, ¿sí? Estamos hablando de pacientes adultos, muchas veces teníamos que enfocarnos en el sector de interés, básicamente, para decidir qué incluir y qué no dentro de la imagen. En el caso del árbol urinario, lo que nosotros tenemos que tomar siempre como referencia, y esto es importante cuando hacemos lectura, hacer una lectura prolija, es que se vea en el borde inferior de la imagen que yo estoy evaluando la sínfisis del pubis, y desde ahí hacia arriba. Normalmente, por anatomía, el polo superior de los riñones, ya sea el derecho o el izquierdo, generalmente está a la altura de lo que sería la D12. Sabemos identificar la D12 porque es la última vértebra que se articula con una costilla. Entonces, si tomo referencia a eso, no importa que en esta simple de árbol urinario yo corte los semidiafragmas del paciente, ¿sí? Porque ahora ya no estoy evaluando el abdomen como hacíamos el año pasado, que era importante ver ese hemidiafragma. Pero lo que no me puede faltar ahora es toda la imagen del hueco pelviano donde yo tengo la presencia de la vejiga, que es uno de los órganos que estoy evaluando, y que se vea por encima de los polos superiores, tanto del riñón derecho como del izquierdo, un margen como para que yo pueda evaluarlo en su totalidad sin que se me corte. Recuerden que anatómicamente el riñón derecho por lo general está un poco más descendido que el izquierdo por la presencia del hígado, que generalmente comprime y lo desciende.
Y cuando yo evalúo una imagen con estas características, me quedo tranquila que el sistema urinario que estoy evaluando en ese paciente está totalmente incluido dentro de la imagen. Hay muchas patologías que se asientan, ¿sí?, sobre el hueco pelviano, sobre todo aquellas patologías que están relacionadas en los pacientes masculinos con alguna patología que va referente a la próstata, y eso es muy importante también poder evaluarlo. Entonces, siempre para quedarme tranquilo yo como médico al hacer la lectura de un simple del árbol urinario, tiene que estar incluido el piso vesical, la vejiga completa, hasta la parte superior del polo de ambos riñones. Para tener de referencia, siempre cuando vean la última dorsal que está articulada con las costillas presente, ya sé que el polo del superior, por más que yo todavía no lo logre distinguir porque no tengo el contraste, sé que tiene que estar por debajo de ese borde que estoy observando. ¿Por qué se hace esta simple de árbol urinario? Porque muchas veces el paciente, como hablábamos hoy, puede venir a hacerse este estudio para confirmar o descartar la presencia de litiasis, como decíamos al principio. Y las litiasis tienen la misma opacidad que tienen los huesos y que tiene el contraste. Si yo al paciente lo acuesto, le pongo la vía y le inyecto el contraste y hay una litiasis, el contraste lo va a tapar a la litiasis porque tienen la misma opacidad. Entonces, ¿para qué se hace esta primera placa sin contraste? Para descartar o confirmar si hay presencia de alguna de estas litiasis. Fíjense qué es lo que pasa en esta imagen que yo estoy observando acá. Es una simple de árbol urinario, también todavía no inyecté contraste, y fíjense que en el riñón del lado derecho veo unas imágenes redondeadas que tienen la misma imagen opaca que tiene la estructura ósea. Estas dos imágenes que yo veo en el riñón derecho, a mí me están marcando que ese paciente tiene dos imágenes litiásicas, dos imágenes cálcicas en el riñón derecho. Si yo coloco contraste, automáticamente se llena de contraste en forma radiopaca toda la pelvis renal y es muy difícil que yo vea esas dos imágenes porque las taparía con el contraste. Entonces no podría confirmar o descartar la presencia porque realmente no las vería. Entonces, la primera imagen, simple de árbol urinario, sirve como topograma para ver la anatomía topográfica del paciente que estoy evaluando y para descartar o confirmar la presencia de litiasis. Luego voy a hacer la inyección de medio de contraste. ¿Se entiende eso? Buenísimo. Bien. Entonces, la segunda imagen que yo voy a hacer es lo que conocemos como nefrograma. Una vez que se hizo la simple de árbol urinario, ahí recién al paciente le ponemos la vía endovenosa, que generalmente lo hacemos con algún váter, de acuerdo a la edad, usamos el 21, el 20, el 19, el 23, ¿sí? Y esa vía va a estar ubicada en el brazo del paciente o en el lugar donde se coloque, de acuerdo a la accesibilidad más fácil, durante todo el procedimiento. ¿Por qué? Porque nos permite que llegado el momento el paciente haga alguna reacción o lo que sea, tenemos una vía de acceso más rápida para poder auxiliarlo. Bien, una vez que se coloca la vía, se empieza a inyectar el contraste en forma lenta. Fíjense que generalmente son 50 mililitros, a veces pueden ser 60, pueden ser 70, un poquito más, de acuerdo al peso del paciente. Y a medida que se va colocando, cuando se empieza a hacer la inyección de medio de contraste, se tiene que automáticamente observar la hora, por eso es indispensable que siempre haya un reloj a mano. Hoy por hoy todos estamos con los celulares, digamos, más cerca, así que miramos la hora y empezamos a partir de ese momento a contar ya los minutos para empezar a hacer el estudio, a hacer las imágenes, perdón. Algo que me olvidé de decirles antes del medio contraste, cuando se pone la vía, se refuerza con esta medicación antihistamínica
el paciente generalmente siente algún tipo de rugosidad o picazón, sobre todo en la zona de las mucosas, eso es normal, como cualquier medicación de esta naturaleza, y después, bueno, se procede a poner el medio de contraste. Una vez que se termina de colocar el medio de contraste, la primera imagen se hace a los 5 minutos. A los 5 minutos desde que se empezó a inyectar el contraste. Normalmente la imagen que vamos a obtener es la concentración de el contraste en todo lo que es la pelvis, ya sea la derecha o la izquierda. Vamos a ver, fíjense cómo ahora está todo pintada la pelvis renal, toda la presencia de los cálices, cómo se empieza a delimitar mejor todo lo que es el reborde del parénquima renal. Ahora se me hace más fácil poder distinguir dónde está el polo superior del riñón derecho, en este caso el polo superior del riñón izquierdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tengo un parénquima que está contrastado y que está empezando a concentrar el contraste que yo le inyecté al paciente. Generalmente esa placa se la conoce como nefrograma porque es donde yo concentro, después de la inyección del medio de contraste, a los 5 minutos, la totalidad del contraste inyectado en ambas pelvis renales. A partir de ahí, le podemos decir al paciente que a través de maniobras de Valsalva, como por ejemplo la respiración profunda y exhalación, genere movimientos de bombeo en los uréteres y de esa manera podemos ayudar a que el contraste, ya sea del riñón derecho como el izquierdo, empiece a descender a través de los uréteres hacia la vejiga. Entonces, una vez que obtuve la imagen a los 5 minutos, le pido al paciente que mientras espere para hacer la próxima, haga estos movimientos de Valsalva, que básicamente es respirar hondo y guardar el aire, y así sucesivamente para ayudar a este bombeo que digo de los uréteres. La próxima imagen que vamos a realizar ya va a ser a los 15 minutos. Fíjense que siempre dice 15 minutos post contraste endovenoso, porque no es a los 15 minutos de la placa anterior, sino a los 15 minutos desde que se empezó a inyectar el contraste. Y fíjense cómo ya ahora empiezo a ver la pelvis también bien contrastada. Fíjense que la opacidad que tiene es la misma opacidad que tenía hoy al principio de las litiasis, por eso que es importante que cuando yo quiero confirmar o descartar se haga sin contraste. ¿Por qué? Porque en este caso yo ya no las vería, no puedo distinguir dónde están las litiasis porque me las tapó todo el contraste. Fíjense que la opacidad es siempre la misma radiológicamente. Y fíjense esto que hablábamos hoy. ¿Sí? ¿Escucho? A los minutos, entonces, serían a 15 del comienzo del... Exactamente. Vos suponete, vamos a hacer un ejemplo. Suponete que empezaste a inyectar el medio contraste a las 8 de la mañana. La primera placa la vas a hacer a las 8:05. La segunda placa la vas a hacer a las 8:15, que sería siempre teniendo como base a las 8, a la hora 8. Esa va a ser siempre tu base para ir haciendo toda la secuencia de minutos. ¿Sí? Vale, gracias. Perfecto. Entonces, cuando hacemos la placa a los 15 minutos, ya tenemos que empezar a ver la excreción, ¿sí? Desde la pelvis a través de los uréteres. Fíjense lo que hablábamos hoy. Los uréteres no van a ir paralelamente descendiendo. Tengan en cuenta que esto es un paciente que tiene una excreción renal normal, pero hay pacientes donde hay un retardo que muchas veces va a estar excretando uno y el otro tal vez ni empezó. Entonces, nunca va a ser igual, no hay que preocuparse porque no sea igual. Tenemos que tener en cuenta que la anatomía no es exactamente igual, sobre todo si es bilateral, y que a veces hay patologías que retardan al proceso. Entonces, fíjense que en este caso yo ya veo lo que sería el tercio proximal del uréter con contraste en su interior, también lo veo en el lado izquierdo, después se me pierde, no veo nada de contraste, y fíjense que en este uréter, en el tercio distal, también veo contraste. No así en este lado, porque seguramente el peristaltismo no me lo está permitiendo. Pero sí ya empiezo a observar contraste que se está empezando a acumular dentro de la vejiga, ¿sí? Fíjense como a los 15 minutos ya tengo contraste en la vejiga. Es importante que el paciente
antes de hacer el estudio, vaya a evacuar su vejiga para que esté vacía. Entonces la concentración que yo voy a observar acá va a ser mucho más radiológicamente visible porque se va a mezclar, digamos, con nada. En cambio, si yo tengo orina dentro de la vejiga, se me va a mezclar el contraste con la orina y la opacidad disminuye, ¿sí? Entonces, una vez que yo observo esta imagen y estoy viendo que realmente hay una buena excreción de ambos lados, ya sea el derecho o el izquierdo, espero y la próxima placa, que es la cuarta imagen, la voy a hacer a los 30 minutos, como les decía hoy, post inyección de medio de contraste. Ya a los 30 minutos yo tengo que empezar a ver que están casi despintadas toda la pelvis renal derecha y la pelvis renal izquierda. Puedo llegar a ver todavía contraste, como veo acá, en descendencia por los uréteres, y ya empiezo a ver mayor concentración dentro de lo que es la vejiga. A veces puedo esperar un ratito más y hacer una a los 15, a los 45. Es una placa que generalmente la decide el médico especialista, que va a estar presente durante todo el estudio, más que nada viendo las imágenes, o a veces puede directamente ya quedarse conforme a los 30 minutos y ver que la excreción renal ha sido respetando los tiempos, digamos, normales. Una vez que yo llegué a la placa de los 30, si no va a haber ningún tipo de imagen anexa, al paciente se le saca la vía, ¿sí? Se le saca todo el instrumental que se le colocó y se le dejó puesto hasta ese momento, se lo hace levantar de la camilla, de la cama, en este caso de la mesa de rayos, se lo manda al baño, que evacúe la vejiga, se lo hace volver, que se acueste nuevamente en la misma posición y se hace lo que conocemos como la quinta placa, que es el residuo postmiccional. Lo ideal siempre es que la vejiga esté vacía, porque entonces ya sabemos que no hay residuo postmiccional significativo. A veces puede quedar algo de contraste y a veces directamente puede haber quedado mucha cantidad de contraste y eso quiere decir, bueno, que hay alguna patología anexa que está provocando esta dificultad para la evacuación. Generalmente, las imágenes que hacen al urograma excretor, como les decía hoy, empezamos por la SAU, simple de árbol urinario, placa a los 5 minutos, placa a los 15 minutos, placa a los 30 y placa postmiccional una vez que el paciente fue y evacuó la vejiga. Generalmente, 5 son las placas que forman parte del urograma excretor. ¿Por qué digo generalmente? Porque a veces, de acuerdo al paciente que estamos evaluando, podemos llegar a encontrarnos con alguna dificultad que nos genere tener que hacer otro tipo de imágenes. La idea es que desde el comienzo al final el paciente se vaya con la mayor cantidad de contraste ya eliminado del sistema urinario y que podamos mandarlo libremente y tranquilamente a hacer su vida normal. Bien. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? Es una pregunta con respecto al antihistamínico. Ciprofloxacina es una fluoroquinolona, o sea, sería un antibiótico. ¿Por qué lo usan como antihistamínico? No sabría eso. Normalmente lo hacemos, en ese caso, lo que se está generalmente o sea, tratando, digamos, de prevenir, aparte de la infección, de la reacción alérgica, es también la posibilidad de hacer algún tipo de infección urinaria. Tenemos en cuenta que son pacientes que ya vienen con antecedentes, donde a veces tenemos este tipo de posibilidades. Entonces, lo que tenemos que tratar siempre es de poder prevenir todo este tipo de situaciones. A veces en el caso de la cipro se hace como una combinación de esa medicación junto con el decadrón, ¿sí? Entonces, lo que pasa que es como que no hay algo estandarizado en todos los servicios. O sea, la medicación que se da generalmente va a depender mucho del servicio en el cual haces el estudio y del médico especialista que es el que da esta indicación.
Entonces, lo que sí sabemos es que tenemos que prevenir estas situaciones y generalmente se previenen con dos tipos de medicaciones. Por un lado, el antihistamínico y por el otro lado, combinado con un antibiótico para prevenir alguna posible infección urinaria, ¿sí? Buenísimo. Claro. Exacto. A esto va, que por ejemplo yo acá te puedo decir, nosotros usamos el Decadrón y tal vez vos vas a otro servicio y está reemplazado el Decadrón por otro antialérgico. No está mal, porque cada servicio usa su protocolo establecido, estandarizado, ¿sí? Pero está buena tu pregunta. Bien, ¿quedó claro? Sí, muchas gracias. Perfecto, bien. Bueno, con respecto a esto que hablamos de posiciones adicionales, esto tiene mucho que ver con esto que hablábamos recién de que cuando encontramos algún tipo de situación que nos indican tener que hacer algo adicional. Estábamos diciendo desde que empezamos que el paciente estaba en decúbito supino durante el estudio y que lo evaluábamos para poder mantener la topografía normal, en este caso, de los órganos que estamos evaluando en el sistema urinario. ¿Qué pasa? Muchas veces hay alguno de los riñones que viene siendo más retardada la excreción. ¿Por qué? Porque de repente tal vez hay algún tipo de, como decíamos hoy, una obstrucción que puede ser por una litiasis, y nosotros queremos demostrar a través del estudio que la obstrucción es parcial o es total, y cómo vamos a ayudar al riñón a que pueda demostrar esto. Una de las cosas que hacemos muchas veces es manejar las maniobras de Valsalva. ¿Y cuáles son las maniobras de Valsalva más habitualmente usadas? Por ejemplo, si al paciente le damos la posibilidad de ponerse en decúbito ventral, o sea, boca abajo, sabemos que por gravedad, al poner al paciente boca abajo, el riñón queda en un plano más superior con respecto a la vejiga. Entonces, esta diferencia de altura va a ayudar a través de la gravedad a poder excretar y tal vez poder demostrarnos mejor si el riñón puede excretar o no. También tenemos la posibilidad de ponerlo en bipedestación. Recuerdan que nosotros cuando hacíamos colon decíamos que el paciente muchas veces lo poníamos en posición de pie sin que el paciente se baje de la camilla, porque la camilla, que generalmente tiene adosada un seriógrafo, puede ponerse en forma vertical con el paciente acostado. El paciente no se mueve solamente la camilla. Entonces, si nosotros vemos que alguno de estos riñones está retardado y cuesta la excreción, entonces, cuando terminé de hacer todo este protocolo de imágenes a los 30 y veo que sigue sin excretar ese riñón, puedo poner la camilla en posición vertical, el paciente va a quedar en bipedestación, y de esa manera también por gravedad ayudo a que el riñón pueda excretar con la misma presión de la gravedad que genera un órgano suspendido. Otra de las cosas que puedo hacer son las panorámicas tardías. Si, por ejemplo, al paciente a los 30 minutos veo que no hay ningún tipo de excreción todavía de alguno de los riñones, puedo, por ejemplo, esperar un determinado tiempo y en lugar de hacer una placa a los 45 minutos, puedo hacer una placa a los 60 minutos, a los 120 minutos desde el momento que se empezó a inyectar el medio de contraste. Lo que tiene este tipo de situación, no se asusten, que no va a estar el paciente 120 minutos acostado en la camilla. Después de la placa de los 30, si vemos que no hay ningún tipo de evacuación y hay un riñón que está continuamente lleno de contraste y no evacúa, se le puede sacar la vía, se lo puede mandar al paciente, inclusive que dé una vuelta por la sala de espera, hasta que cumpla ese horario de 120 minutos y ahí se le hace una panorámica tardía. Lo que queremos siempre es tratar de poder demostrar al médico solicitante es que el riñón algo puede excretar. A veces nos pasa que aún, a pesar de las maniobras de Valsalva, a pesar de las placas tardías, no logramos la excreción. Entonces ahí realmente se confirma de que hay una obstrucción total. Pero la finalidad del estudio es buscar todas las posibilidades de demostrar
que la vía excretora es permeable. Como les decía recién, hay veces que se puede lograr y hay veces que no. Y llegado el momento, si tengo la posibilidad de que en esa misma mesa, como les decía hoy, tengo el seriógrafo porque está todo unificado, es un equipo que está paralelo al equipo de rayos, puedo inclusive irme a la función de seriógrafo, prender el seriógrafo y mirarlo también en movimiento. Recuerden que el paciente lo veo con una radiación continua, le puedo decir que respire hondo, que guarde el aire, que haga fuerzas con maniobras de Valsalva, y también puedo mirarlo con el seriógrafo, por lo menos para saber cómo funciona o cómo se manifiesta ese uréter o esa pelvis renal con todo este tipo de maniobras externas para poder dar una imagen, digamos, más precisa del sector que estoy evaluando y que está costando hacer la excreción. Bien. Otra de las situaciones que a veces podemos encontrar es cuando se pide el urograma excretor con prueba de la SIC. La SIC es la marca comercial y generalmente la droga que contiene la SIC es la furosemida. La furosemida actúa, ¿sí?, como diurético y lo que hace es acelerar el proceso de la excreción. Se piden determinados pacientes, generalmente los urólogos son los que indican esto, y la única diferencia que tiene el urograma con la SIC en relación a el que veníamos hablando recién es que una vez que se hace la placa de los 15 minutos, ¿sí?, que sería la tercera placa del urograma, se le inyecta por la misma vía que el paciente tiene puesto el LASIK, que se diluye al 50% con solución fisiológica estéril, ¿sí? Entonces, se le coloca al paciente y se acelera el proceso de evacuación. La idea es que después que hago la placa de los 15 minutos, inyecto el LASIK, espero aproximadamente 15 minutos más y lo ideal es que cuando obtenga la placa post-LASIK, yo tenga todo el sistema ya urinario limpio y que esté todo ese contraste concentrado solo en la vejiga para ser evacuada. Entonces, lo que hace el LASIK es acelerar el proceso de excreción, que, como les decía recién, actúa como diurético para poder dar esta posibilidad. Es una técnica que se usa generalmente hay uno o dos urólogos acá en la ciudad que suelen pedir la prueba de la SIC y no es algo, digamos, muy difícil de realizar, es más bien sencillo y no es algo muy difícil de encontrar este tipo de estudios. Se siguen usando a pesar de las modalidades que estábamos mencionando desde el principio. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahora? Bien, bueno, y como decíamos hoy, básicamente cuando se solicita un urograma excretor es cuando yo quiero poder evaluar, confirmar o descartar la presencia de litiasis, como decíamos hoy. También tenemos esto de que hablábamos de la RX postmiccional, el hecho de poder evaluar este residuo postmiccional, a nosotros muchas veces nos da la posibilidad de poder reconocer a veces patologías que pueden ser asociadas al estudio que estoy evaluando, como por ejemplo la hipertrofia prostática que hoy hablábamos, en el caso de cistocele, o alguna dilatación que puede haber a nivel uréter distal, ¿sí? Por eso es importante también que se pueda evaluar el residuo pre- y postmiccional. El médico especialista en diagnóstico generalmente hace una medición del residuo postmiccional en centímetros cúbicos. También lo hace en ecografía es más fácil porque ya tiene un protocolo, digamos, que le permite hacer la medición y lo hace automáticamente el sistema. Pero en ecografía, en radiología también se puede hacer y poder hacer una aproximación si ese residuo postmiccional es normal o puede ser patológico de acuerdo a la cantidad de centímetros cúbicos. Y esto que hablábamos recién, el tema del LASIK, que también ayuda, aparte de que es un acelerador
por su característica de ser diuréticos, también generalmente ayuda a que se elimine el contraste y de esa manera poder descartar la posible obstrucción. Las obstrucciones pueden ser tanto altas como bajas porque van a ir dependiendo de la zona en la cual se esté provocando básicamente la misma. Otra de las técnicas como que hablábamos hoy, existen por ejemplo la ascendente, que sería una vía inversa a la que estamos hablando, ya no iríamos desde riñón hacia vejiga, sino desde vejiga hacia riñón. Generalmente se hacen a través de una vía endoscópica, esto es una vía que la maneja básicamente el médico, el urólogo, y necesita del complemento de imágenes, ya sea radiológicas, para ir guiando, ¿sí?, este endoscopio para llegar a la zona de interés. A veces cuando se hace alguna placa y se confirma la existencia de alguna litiasis, a través de esta pielografía ascendente se entra por uretra y se quiere llegar a hacer todo el recorrido inverso hasta lograr alcanzar la zona de estenosis, la zona donde esté esta litiasis, y poder sacarla, poder absorberla, siempre y cuando tenga las dimensiones que lo permitan, ¿sí? De esa manera podemos evitar a veces que el paciente tenga que recurrir a una cirugía. Generalmente este tipo de estudio, como les decía recién, las hace el médico urólogo, y lo que hace el servicio de diagnóstico es ayudar a ir obteniendo las distintas imágenes para ir guiando todo este procedimiento, ¿sí?, que generalmente se hace con todo lo que es cánulas o todo lo que son guías radiopacas que son visibles a los rayos X. Y también tenemos otra posibilidad, que es la pielografía por nefrostomía, que es al paciente también se le puede inyectar algún medio de contraste, ¿sí?, a través de un catéter, ¿sí?, que está directamente ubicado en la pelvis renal, o sea que está por la vía superficial, la vía cutánea. Tenemos un catéter que está realmente, creo que hay una imagen en la otra ahí. Fíjense, en este caso tenemos una imagen, ¿sí?, radiopaca acá lineal, que es la que está directamente conectada a la pelvis renal desde afuera, desde la parte superficial del paciente, y a través de ahí se inyecta el medio de contraste. Entonces evitamos hacerlo por vía endovenosa y que se concentre en la pelvis renal. Directamente el contraste se inyecta dentro de la pelvis renal porque el paciente tiene un catéter puesto. Esto que hablábamos hoy, lo que era la pielografía retrógrada también, es lo que hablábamos, lo que decía hace un ratito, el paciente, el endoscopio entra por vía urinaria y sigue todo el trayecto inverso a lo que sería normalmente el urograma para acercarse a la zona de la litiasis y poder absorberlo. Estas son técnicas que hoy por hoy han sido también reemplazadas, ¿sí? O sea, seguramente si hoy un urólogo estaría dando la clase, diría, por ejemplo, la técnica que hoy está utilizando para hacerla. Seguramente hoy tienen otro tipo de mecanismos y de tecnología para poder lograrlo. Hoy se trabaja mucho con la endoscopía virtual también. Eso aporta una imagen mucho más amplia del recorrido que se está queriendo hacer, y lo podría explicar obviamente un poco mejor que yo, pero sí sabemos que esas son las posibilidades también para absorber o poder permeabilizar nuevamente una vía urinaria sin tener muchas veces que someter al paciente a una cirugía ya un poquito mayor, ¿sí? Chicos, ¿alguna duda hasta acá? Tenía una pregunta con respecto al origen de la composición del lito, digamos. ¿Se ven todos si es cálcico, si es de colesterol, digamos? Creo que había otros, un par más también que no me acuerdo, pero... Exactamente. En el tema de las litiasis, por ejemplo, radiológicamente, o inclusive hasta en lo que es tomografía también, la litiasis de preferencia es esta que tiene origen cálcica, que por la densidad que tiene es radiopaca. Hay otros tipos de litiasis, que son estas de urato, que muchas veces no son radiopacas, que esas las podés llegar a observar por ecografía, porque ecografía te permite ver todo lo que es más densidad de partes blandas. Entonces, si vos tenés un paciente que por ecografía
detectás este tipo de litiasis con este tipo de naturaleza, ya en tu informe el médico lo va a detallar las características ecogénicas que tiene esta litiasis. Entonces, vos ya sabés que cuando hagas un urograma, es muy probable que radiológicamente no puedas ver a ese tipo de litiasis, pero sí podés llegar a ver lo que está provocando, como por ejemplo la obstrucción, ¿sí? No es radiológicamente visible, pero sí morfológicamente va a estar provocando algún tipo de obstrucción, como por ejemplo el pasaje o el pasaje parcial del contraste a través de una vía. ¿Quedó claro eso? Sí, perfecto. Bien. Entonces, como decíamos hoy, las contraindicaciones más indicadas generalmente, o sea, más puntuales, son primeramente la alergia al yodo. Si el paciente tiene alergia al yodo, por más que usemos el no iónico, lo estamos exponiendo igual a un peligro. Entonces, tratamos generalmente de que si el paciente es alérgico al yodo, directamente este tipo de estudios, para más tranquilidad de los que lo realizan y del que se va a hacer el estudio, preferentemente tratamos de no hacerlos, e inclusive cuando veamos ahora las otras modalidades, vemos que a veces se pueden reemplazar los contrastes y hacerse con contrastes que no tengan este tipo de naturaleza. La insuficiencia renal, como les decía, es importante saber que si el paciente se tiene que hacer un estudio, siempre se coordine con el servicio de diagnóstico, que el paciente que se dializa salga de hacerse un estudio y entre a diálisis para limpiar lo más pronto posible. El paciente diabético tiene muchas contraindicaciones también, generalmente tiene compromiso de su sistema renal, entonces tenemos que tratar de tener en consideración que el paciente diabético por lo general tiene un compromiso renal. El mieloma múltiple, el embarazo es importante, sabemos que el paciente se está sometiendo a radiación ionizante, tenemos que evitar esto y en lo posible, llegado el momento que haya que hacerlo, también hay que considerar el trimestre en el cual se está sometiendo el paciente a hacer el estudio, pero fíjense que todas las imágenes del urograma excretor están siempre focalizadas en el abdomen y en la pelvis del paciente. Entonces, si el paciente está embarazada, obviamente no podemos estar todo el tiempo haciéndoles 5 o 6 imágenes sobre la pelvis, ¿sí? Entonces es una contraindicación importante que llegado el momento podríamos llegar a hacer alguna otra modalidad, como por ejemplo una ecografía, en el caso de que tengamos que poder confirmar o descartar algo y hacerlo, y hacer algo que ayude a la calidad de vida del paciente. Y hay situaciones donde se puede indicar, por ejemplo, una resonancia sin contraste. No vamos a poder utilizar contraste porque el paciente, obviamente, las características que tiene, pero también tenemos que tener en cuenta que si bien en una resonancia no se usa radiación ionizante, sí estamos usando magnetismo que también perjudican en ciertas maneras a la gestación. Entonces, generalmente el paciente embarazado queda muy a criterio del médico que está atendiendo al paciente y del servicio de diagnóstico de acuerdo a lo que coordine el especialista, si es necesario, el costo-beneficio que se le va a otorgar al paciente por el estudio que se le va a realizar. El paciente recién nacido, como dijimos hoy, como el paciente pediátrico, no vamos a hacer un urograma, se reemplazan muchas veces por otros tipos. Las patologías en estos pacientes, como una litiasis, es muy difícil de encontrar. Generalmente las litiasis son en pacientes adultos. O sea que este estudio para esa edad de pacientes no estarían tampoco indicadas porque no se justificaría hacer un urograma en ese tipo de edades. Bien. Como hablábamos hoy, el tema de la ecografía es modalidad diagnóstica que es una primer modalidad en la cual yo puedo evaluar todo lo que es el riñón, la vía urinaria superior y la distal. Tal vez la vía urinaria, los uréteres mediales, es muy difícil poder observarlos porque ecográficamente no los voy a poder observar, sobre todo si tienen peristaltismo, y también se hace el residuo pre- y postmiccional, que es algo importante. ¿Qué es lo que me permite la ecografía? Poder evaluar todo lo que es el
hacer todo lo que es la medición de estos órganos, poder hacer una medición en los planos longitudinales y transversales, poder observar tanto el riñón derecho como el izquierdo, poder medir el tamaño que tienen de polo a polo, poder observar si las vías excretoras están dilatadas o no. No puedo llegar a observar toda la totalidad de los uréteres porque tendría que estar pasando justo en el momento por el cual yo estoy observando el uréter algo de contenido de excreción para poder observarlo. Y es muy difícil por esto del peristaltismo que venimos hablando desde el principio. O sea que básicamente lo que hago es la evaluación morfológica de todo lo que es el riñón en su tamaño, en su estructura, en su ecoestructura, poder observar el parénquima renal, ¿sí? Poder hacer este residuo posmiccional, pero no voy a poder evaluar por ecografía la excreción del riñón, ¿sí? Por eso es que es un complemento del urograma excretor. También sirve para poder guiar las punciones cuando se hace alguna biopsia. La biopsia guiada por ecografía sirve para poder saber si estoy llegando a la zona de interés. Y realmente la ecografía en pacientes, sobre todo pediátricos, es el primer estudio, porque aparte de ser inocuo, es un estudio que es rápido, es accesible, no usa radiaciones ionizantes y puede tener, digamos, más acercamiento a un amplio abanico de pacientes, ya sea pediátrico, el recién nacido, la embarazada, el paciente con insuficiencia renal, el paciente diabético. La ecografía sirve, digamos, para poder hacer una evaluación morfológica de todos estos órganos, una medición también, pero no voy a poder evaluar la excreción renal, porque como les decía, para hacer eso debería tener un medio de contraste que por ecografía no lo voy a tener. Generalmente la ecografía se puede hacer por vía transabdominal, con un traductor que nosotros conocemos como convexo, porque tiene la forma convexa. Y la diferencia que tienen los traductores, que tienen una forma u otra, dependen de el órgano que estamos evaluando. Generalmente el traductor tiene una profundidad diferente y una resolución diferente. Hay traductores que sirven para partes blandas, porque son superficiales, son órganos que están sobre la piel, como por ejemplo la tiroides, y tenemos después traductores que necesitan más profundidad, como por ejemplo el convexo, porque tengo que tener mayor profundidad, como por ejemplo en la ecografía abdominal, donde para poder evaluar un riñón tengo la superposición de un montón de estructuras dentro del abdomen. Entonces la ecografía transabdominal significa que voy a apoyar el traductor, en este caso convexo, sobre la piel del paciente y a través de ahí, de distintos planos, voy a poder tomar las dimensiones de la estructura que estoy evaluando, como por ejemplo en este caso el riñón. Las ecografías también necesitan, ¿sí?, una preparación. Cuando yo quiero evaluar el residuo pre- y postmiccional, le voy a tener que pedir al paciente que venga con retención de líquido, le voy a tener que pedir que tome líquido antes de hacerse el estudio, porque necesito que la vejiga esté plenificada. Entonces también hay que hacer siempre esta salvedad, que los estudios diagnósticos, no siendo urgentes, muchas veces cuando se programan, tienen una preparación todos. De alguna u otra manera, generalmente hay protocolos que establecen estas preparaciones porque tienen un fin estas preparaciones. En este caso, si quiero evaluar el residuo pre- y postmiccional, necesito que el paciente venga con una vejiga llena, plenificada de líquido, para que después al final lo pueda mandar también a evacuar su vejiga y poder controlar el residuo postmiccional. En el caso de las ecografías también podemos llegar a ver la posibilidad de un reflujo vesicureteral. Esto generalmente se ve a veces en los pacientes pediátricos. No es precisamente el estudio para poder ver un reflujo vesicureteral, que es cuando volvería, digamos, en este caso, la orina desde la vejiga hacia los uréteres. Generalmente en pediatría se puede llegar a detectar este tipo de patologías porque ya viene con un antecedente que genera una clínica que hace la posible sospecha de un reflujo vesicureteral, y a veces podemos llegar a ver
la posibilidad de que mientras se hace una ecografía, el médico, especialista en diagnóstico, detecta que parte de esta orina vuelve por los uréteres hacia la parte ascendente. Esto generalmente se lo conoce como un reflujo vesicoureteral y que generalmente, de acuerdo a la edad del paciente, se lo deriva a hacer un estudio que después, no sé si algún día lo van a ver, pero se llama cisto-uretrografía. No viene al caso igualmente, pero es para comentárselos. En el caso de las ecografías transrectales, que generalmente se hacen en pacientes masculinos, son para poder evaluar todo lo que es la región prostática, que también hace a la evaluación de este sistema urinario. El paciente generalmente viene con una preparación, tenemos que tener una zona lo más limpia posible para poder evaluarla, y a través de esta evaluación transrectal se puede generalmente hacer toda una medición más exhaustiva de lo que es el volumen prostático, poder ver si hay alguna anomalía, que es importante, y también sirve la ecografía transrectal para poder guiar a las biopsias prostáticas, ¿sí? Cuando queremos ver la guía de punción, cómo va su progresión, la ecografía transrectal nos permite poder ir ayudando al médico a guiar este procedimiento. Y otra de las cosas que tiene la ecografía es la posibilidad de una función ecodoppler, ¿sí? Que creo que tengo otra imagen acá. Ahí vamos a empezar por el Doppler. Vamos a empezar por esta, si no los mareo. Cuando hablábamos hoy de que el paciente se realiza una ecografía transabdominal con un traductor convexo, ¿cómo yo me doy cuenta en la imagen que el traductor que utilicé es un convexo y no un lineal, por ejemplo? Fíjense que este borde que ustedes tienen acá arriba, que tiene la forma cóncava, a ustedes les está diciendo que esta es la forma que tiene el traductor con el cual se está haciendo la ecografía. Tiene una forma convexa, por eso el traductor que se utilizó es un traductor convexo. Fíjense que hace una imagen en forma de abanico. Esta es la parte superficial, donde se apoyó el traductor, generalmente es la piel del paciente. Esta es la parte profunda, que es hasta donde llega el alcance de las ultrasónicos. ¿Qué es lo que estoy viendo yo acá en esta ecografía? Fíjense que estoy viendo todo este borde, ¿sí?, de una imagen redondeada, ovalada, que es el parénquima renal, ¿sí? Toda esta imagen gris es la grasa que forma parte de lo que es el parénquima, ¿sí? Y toda esta imagen ecogénica se hace referencia cuando la imagen es blanca, ¿sí? Es muy hiperecogénica en este caso, es todo lo que hace al contenido de la pelvis renal. Yo en este caso al riñón lo estoy viendo en un corte longitudinal, estoy viendo toda la longitud del riñón. Acá tengo un polo, acá tengo el otro polo y estoy viendo la longitud de polo a polo. Yo en este corte podría medir, por ejemplo, la longitud del riñón que estoy evaluando. No se preocupen, ecografía van a tener más adelante, no quieran aprender la ecografía en una sola imagen porque es imposible, así que no se desesperen porque genera varios traumas la ecografía. Pero lo que sí es importante por ahora saber que cuando yo tengo un cono con esta forma, sé que el traductor con el que se hizo esta ecografía es un traductor convexo por la forma que tiene. Todas estas imágenes que se generan en una ecografía dependen por la interposición de estructuras en las cuales se va chocando ese alto ultrasonido. Cuando el haz sale del traductor, va a salir con una determinada intensidad. A medida que vaya chocando con estructuras que van a tener distintos contenidos, como por ejemplo grasas, líquidos, a veces encontramos aire, a veces encontramos calcio, van a ir atenuando a este haz ultrasónico. Por eso que después van a ver imágenes que se ven más blancas, imágenes que son más grises, más
más oscuras, grises más claras, más negras. Eso quiere decir que no se está chocando con los mismos tipos de contenidos, ¿sí? Cuanto más sólido sea el contenido con el que choque, más impedimento va a tener para pasar el haz ultrasónico. Si me choco con un quiste, que por ejemplo tengo líquido adentro, el haz pasa. Si me choco con una litiasis que tengo calcio, el haz rebota. Entonces, eso es lo que hace que cuando yo evalúo una ecografía, veo zonas donde hay distintos tonos o distintos colores, vamos a decirles hoy, con respecto a la imagen. Cuando yo hago la función Doppler, ¿qué es lo que permito? Ver la vascularización que tiene en este caso un riñón. Y cuando yo evalúo la función Doppler, empiezo a ver imágenes que son de colores azules o colores rojos. Generalmente se pensaba que cuando yo veía la imagen roja era la arteria o el flujo arterial. Cuando yo veía una imagen azul, pensaba que era el flujo venoso. Nos queda esa imagen de lo que es el dibujo anatómico que normalmente estamos acostumbrados a estudiar. Y esto no es así. Cuando yo veo que un vaso está rojo y el otro está azul, no quiere decir que uno es vena y el otro es arteria, sino que cuanto más rojo sea, me está diciendo que estás más cerca del traductor. Cuanto más azul sea, me va a decir que está más lejos del traductor. O sea que la diferencia entre que un vaso sea rojo o azul no implica el flujo de sanguíneo que tenga en su interior, sino de la proximidad de ese vaso o el alejamiento con respecto al traductor que lo estoy evaluando. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahora? ¿Se durmieron todos? No, profe. Están todos dormidos a esta altura ya. Bien, bueno. Y como hablábamos hoy al principio, tenemos por tomografía computada la Pielotac o la Urotac también. Generalmente la Pielotac a algunos le hacen referencia a cuando no se usa material de contraste. El contraste va a ser el mismo, el hidrosoluble no iónico. La Urotac generalmente se hace más referencia cuando uso un medio de contraste. Y también puedo hacer una tomografía de tórax y abdomen y pelvis, que ustedes ya con lo que vieron en el cuatrimestre pasado la deben de tener recontra clara, la tomografía de abdomen, de tórax, abdomen y pelvis, que también puede ser con su modalidad con contraste o con contraste o sin contraste. En este caso, cuando nosotros evaluamos todo lo que es el tracto urinario, vamos a utilizar siempre el contraste endovenoso porque nosotros no queremos ver las vísceras aledañas en este caso, no queremos ver todo lo que es la cavidad hueca, sino queremos ver básicamente el progreso del medio de contraste a través de la excreción renal. ¿Qué es lo que me permite? También no vamos a entrar en detalle cómo se hace ahora una Pielotac o una Urotac, pero ¿qué es lo que me permite evaluar, por ejemplo, este tipo de modalidad? Es a través de planos, como por ejemplo en este caso el plano coronal. Fíjense que yo estoy observando imágenes en el riñón derecho, acá están señaladas que tienen una imagencita bien puntual de color radiopaca, que tiene casi la misma densidad que el hueso. Encuentro en el polo inferior del riñón izquierdo también una imagen redondeada, bien marcada, que corresponde a otra litiasis. Y fíjense que esta imagen está realizada previa a la inyección del medio de contraste. Cuando yo hago la inyección del medio de contraste, fíjense cómo ya se me empieza a teñir todo lo que es la pelvis renal. Acá estoy viendo excreción, ¿sí?, del contraste a través del uréter. Y fíjense que por qué es importante siempre poder hacer una serie sin contraste en cualquiera de las modalidades. Porque una vez que yo inyecté el contraste, tapo a esas posibles litiasis. Entonces va a ser muy difícil que yo pueda descartar o confirmar la existencia sobre algo que estoy tapando y que no puedo observar. Acá tenemos en ambas un corte coronal.
que generalmente se hacen en los 3 planos, como decíamos hoy, ya sea en este caso el coronal, el sagital o el axial, que normalmente es el que más se utiliza. Y también tenemos la posibilidad de hacer reconstrucciones. Muchas veces nos pasa que nos preguntan en un examen, ¿hay contraste o no hay contraste? Y nos recontra desesperamos porque no sabemos qué es lo que mirar primero para poder observar si hay o no hay contraste. Entonces, fíjense que si estamos hablando de un contraste endovenoso, no vamos a ir a buscarlo dentro de las vísceras huecas, por ejemplo, del abdomen. Lo primero que tenemos que ir a observar en lo general, si tengo la posibilidad, es de mirar primeramente los grandes vasos, donde está la aorta, donde está la cava, y si tengo un corte que está pasando por riñón, poder observar los riñones. Fíjense en este caso, yo tengo una tomografía donde todavía no tengo medio de contraste, y fíjense cómo están teñidos los riñones, ¿sí? Tienen la densidad grasa, la densidad normal, anatómica normal. En cambio, cuando ya hice la inyección de medio de contraste, fíjense lo que pasa con los riñones, se concentran y se vuelven muy radiopacos. ¿Por qué? Porque ya tengo el contraste que está. Pregunten en una imagen si tiene o no tiene contraste en una tomografía. Primeramente, focalícense en qué contraste es el que están intilando el paciente. Si estamos haciendo un Eurotac, al paciente se le dio un contraste por vía endovenosa. Si entró por esa vía, tiene que recorrer los grandes vasos, llegar al riñón y excretarse. Lo puedo llegar a ver en los riñones, lo puedo llegar a ver en la vejiga, ¿sí? Tengo que ir siempre a buscar el sistema urinario y los grandes vasos, que son los que me van a delatar y ayudar a poder identificar si hay o no hay contraste. Lo mismo pasa con el hígado. Fíjense que yo acá tengo un hígado que está totalmente opaco, no tengo ningún tipo de, está todo uniforme, y fíjense que cuando hago la inyección de medio contraste, empiezo a ver imágenes radiopacas que hacen a la existencia de ese contraste. Entonces, como conclusión, cuando les pregunten si hay o no contraste, fíjense cuál es el sistema que están evaluando y qué tipo de contraste utilizaron y dónde deberían evaluarlo de acuerdo a la anatomía. Disculpen. ¿Podría volver a la imagen anterior? Donde se ven las calcificaciones renales antes del contraste. ¿Esa sí? Sí, esa. Pasa que estaba tomando apuntes y no lo había llegado a ver bien. Ahí está. Perfecto. Muchas Ahí se ve la calcificación. Fíjense en el tamaño que tienen las calcificaciones, son chiquitas. A veces pueden ser grandes. ¿Se acuerdan de la famosa coraliforme? La coraliforme era realmente una litiasis grande que generalmente adopta la forma y el tamaño de la pelvis renal del riñón que esté comprometido. Bien. Una pregunta con respecto a la imagen. Sí. Que estemos viendo solamente un uréter contrastado, no nos quiere decir que el otro esté bien, o sea, o esté mal, no nos dice nada todavía, ¿no? Eso, o sea, en este caso yo estoy poniendo una imagen de ejemplo. Vos fíjate que una tomografía, cuando a vos te llegue, no te va a llegar con una sola imagen. La tomografía por lo general tiene no menos de 100 imágenes. O sea, es muy probable que en alguna de todas las otras imágenes veas la excreción de ese riñón. Pero, por ejemplo, yo en este caso me quedaría tranquila de que hay excreción, porque si yo comparo la pelvis renal, fíjate que tiene muy poco contraste. O sea que posiblemente esta imagencita que yo veo acá sea parte del uréter con contraste. Excretar, excretó seguro porque no tiene concentración casi en su interior la pelvis renal. Pero de todas maneras, vuelvo a repetir, no vas a recibir una tomografía con una sola imagen, sino con una secuencia de imágenes que por lo general no van a ser menos de 70 como mínimo. Así que en alguna de todas esas imágenes lo vas a demostrar seguro. ¿Sí? Ah, estaría en otro plano nada más. Pero, seguramente en otra imagen, tal vez en el mismo plano, pero en otra imagen. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, entonces, otra de las cosas que decíamos hoy era la posibilidad de una resonancia, ¿sí? Que no va a utilizar radiación ionizante. Es muy difícil por la uroresonancia poder identificar
la existencia de calcificaciones. Lo que tiene de contraindicación la resonancia es que si bien hoy los resonadores nos han permitido acortar un poco los tiempos, siguen siendo estudios largos, ¿sí? Son estudios que a veces generan que el paciente esté incómodo mucho tiempo. Hay pacientes que tienen algún tipo de fobias o claustrofobias y a veces genera, si bien hoy por hoy los resonadores son abiertos y no tenemos ya esta caja en la cual se introducía antes al paciente y quedaba encerrado ahí, pero hay pacientes que todavía hoy por hoy siguen teniendo miedo a poder pasar por un aro, a poder estar encerrado un rato, solo, con ruidos que son bastante a veces fuertes. Entonces, generalmente las resonancias no son aplicables a cualquier paciente, ¿sí? Más allá de que tenemos un montón de contraindicaciones también, como por ejemplo, dependiendo si el paciente tiene algún tipo de prótesis o a veces marcapasos, son todas cosas que hacen también a que se pueda llegar a realmente a decidir si se hace o no el estudio, ¿sí? Pero es una técnica que es muy amplia y otorga muchos beneficios cuando uno está evaluando tumores, por ejemplo, o quistes. ¿Por qué? Porque generalmente la resonancia lo que se aplica es para la evaluación de todo lo que es las partes blandas accesorias y anexas al sistema que estoy evaluando. Entonces, a través de distintas secuencias de T1, T2, la supresión gracia, que son distintas secuencias en las cuales yo obtengo las imágenes, puedo resaltar o puedo hacer una evaluación más exhaustiva de todo lo que es estas partes blandas. Por eso vuelvo a repetir, si bien el urograma excretor, ese que estamos hablando, hoy está reemplazado porque ya se trata de no exponer al paciente a tanto tiempo en la sala de rayos con todo este formato de imágenes secuenciales y minutadas, ningún estudio reemplaza al otro, todos siguen siendo complementos uno de los otros. Si ustedes mañana les da, no sé, la situación de tener que ir a trabajar, por ejemplo, a un hospital donde no tengo un resonador, donde no tengo un tomógrafo y sí tengo un equipo de rayos convencional, puedo saber que existe la posibilidad de evaluar a ese paciente también con un urograma excretor, ¿sí? Teniendo las precauciones y sabiendo como médico que es importante todo esto de los antecedentes del paciente, pero sí saber que tengo la posibilidad de poder evaluar a ese paciente cuando a veces no tengo la facilidad de poder trasladarlo o poder acceder a otro tipo de estudio más complejo, ¿sí? Por eso siempre nosotros en lo que es diagnóstico, en todo lo que es las modalidades diagnósticas, decimos que las técnicas se van actualizando, que así como se van cambiando los medios de contraste porque se van reemplazando, se actualizan las técnicas, se actualizan los equipos, pero siguen siendo todas las modalidades complementarias una de las otras. Sería recontra fácil que a todos los pacientes los mandáramos a tomografía, a todos los mandáramos a resonancia, pero no siempre el acceso del paciente es factible para todas las modalidades. Por eso es importante saber la clínica, saber qué es lo que yo quiero evaluar y cuál es el estudio diagnóstico que mejor aporte las imágenes que quiero recibir. Y eso es importante que siempre se tenga en cuenta la clínica del paciente que estoy evaluando como médico también. Con respecto a esto que hablábamos de la uroresonancia, fíjense que como yo veo partes blandas, también puedo llegar a evaluarlo en cortes axiales, también en cortes coronales, y me puede dar la posibilidad de hacer reconstrucciones, incluyendo también esto que nosotros decimos imágenes con colores, que todavía no lo hemos podido lograr en la radiología simple. Y básicamente todas estas cosas generalmente se hacen, estas reconstrucciones, en base a patologías que encuentro y que quiero resaltar y demostrar, sobre todo por el compromiso que pueden generar con las partes adyacentes. Pero lo que sí quería resaltar es que en la uroresonancia también tenemos la posibilidad de poder evaluarlo en los 3 planos, ¿sí? Y también adorno, básicamente, de poder hacer estas reconstrucciones en otras dimensiones que nos permiten una visibilidad mejor de la estructura que estoy evaluando. También tenemos otros, como por ejemplo la medicina nuclear, el PET-TC,
¿sí? Que en este caso al paciente se le va a dar, el paciente es el que va a emitir la radiación. En este caso nosotros estamos colocando un medio de contraste al paciente, ya sea en radiología o en tomografía, y nosotros le estamos dando a través de un equipo la radiación para poder hacer visible este contraste y poder fotografiarlo. En el caso de la medicina nuclear o el PET-CT, al paciente se le da básicamente esta medicación radioactiva y genera al mismo paciente la imagen a través de lo que yo voy a ir captando de acuerdo a la concentración que tenga el paciente. No voy a entrar, digamos, en este tipo de estudios ahora, pero son otras posibilidades que tengo para evaluar el sistema urinario. Cuando yo llego a este tipo de estudio es porque ya previamente pasé por las modalidades que estuvimos viendo hasta ahora y que genero un complemento con este tipo de estudios. No voy por una litiasis, por ejemplo, al paciente, pedirle un estudio de medicina nuclear. Generalmente, cuando llego a una medicina nuclear es porque ya con las modalidades anteriores necesito complementar y puedo ir a este tipo de modalidades que son más avanzadas. Bien, y dentro de las imágenes más frecuentes, que es lo que estábamos viendo hoy, fíjense que yo acá tengo un sistema urinario, una imagen donde veo la pelvis renal del lado derecho con contraste, la pelvis renal del lado izquierdo con contraste, veo un uréter izquierdo casi completamente con contraste, a pesar de que hay zonas que son más estenosadas que otras. Esto me está diciendo que está haciendo un peristaltismo el uréter. No lo veo en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente no está pasando contraste en el momento que hice la placa, pero sí ya veo concentración de contraste en la vejiga. Seguramente esta imagen, por las características que tiene, debe ser una imagen que se realizó por lo menos a los 15 minutos. Esto que hablábamos hoy al principio con el compañero, fíjense que veo solamente contraste en la pelvis renal derecha, excreción a través del uréter, veo también en la vejiga y no veo, ¿sí?, ningún tipo de sombra renal en el lado izquierdo. Este es un paciente monorreno, como decía hoy el compañero, donde también se hizo el estudio y la característica que tiene generalmente este tipo de pacientes es que todo esa pelvis renal está más grande, está más dilatada, porque lo que trata de hacer este riñón es compensar la faltante del izquierdo. Entonces trabaja un poco más exigido, trabaja en forma compensatoria y por ende a veces todo lo que es la pelvis renal está un poco más dilatada que en el caso de un paciente donde tiene los dos riñones. Las pelvis renales no tienen por qué ser exactamente iguales, ¿sí? Hablábamos de esto de que los riñones no son exactamente iguales, de hecho hay uno que es más grande que el otro y las posiciones a veces por el hecho de estar descendido por el hígado del lado derecho genera que la pelvis a veces tiene otra morfología. No quiere decir con esto de que sea patológica, sino que sabemos que la anatomía, aunque sea bilateral, no va a ser exactamente igual nunca. A veces puede encontrarse más diferencias o menos, pero generalmente nunca va a ser exactamente igual. En el caso de las obstrucciones, fíjense que esta imagencita de color azul me estaría marcando lo que sería la presencia de una litiasis. A veces la litiasis puede estar en el tercio proximal, a veces puede estar en el tercio medial o puede estar en el tercio terminal del uréter. Lo que sí va a provocar la posición de donde esté la litiasis es cuál va a ser la dilatación más visible. Si yo tengo una litiasis que está en el tercio proximal, va a dilatar todo lo que es la pelvis renal porque va a tener que hacer esfuerzo la pelvis para poder eliminar el contraste. Entonces, es muy probable que este paciente que tenga una obstrucción alta tenga una pelvis renal dilatada, ¿sí?, más grande en relación a la contralateral. Cuando la pelvis renal, cuando la litiasis está en el tercio medio ya casi inferior, no solamente se va a dilatar la pelvis renal, sino que también se va a dilatar el uréter. ¿Por qué? Porque el contraste se acumula y hace fuerza para poder pasar. Entonces, siempre tengo que tener en cuenta que todo lo que esté por encima
de la obstrucción siempre va a estar más agrandado de tamaño. Acuérdense cuando veíamos en la seriada, cuando teníamos a veces esa calasia, donde el cual se estenosaba el esófago y todo lo que estaba por encima hacía que se cree un megaesófago, se agrandaba, ¿sí? Entonces acá pasa lo mismo. Cuando yo tengo una obstrucción, que una de las zonas se estrecha y se reduce el calibre por el cual tiene que pasar, en este caso el contraste, todo lo que va a estar por encima siempre va a estar dilatado. ¿Por qué? Por la fuerza que hace y por la acumulación de contraste. Estas imágenes que yo les voy a ir mostrando acá son todas básicamente medio rápido como para poder complementar el seminario, pero en los talleres que vamos a ver estas semanas por comisión vamos a identificar más con imágenes estas posibilidades, ¿sí? Así que quédense tranquilos si no pueden anotar todo ahora. Otra de las posibilidades que podemos encontrar, que fue lo que yo les decía hoy, que a veces no implican patología, sino que son hallazgos que son congénitos en el paciente, que son las dobles vías, los dobles sistemas. Fíjense que acá tengo un paciente que en el lado derecho tiene doble pelvis renal, fíjense que acá tengo una pelvis, acá tengo otra, y ambas pelvis tienen un uréter, ¿sí?, que sale, y que en este caso, por ejemplo, el uréter en un determinado momento se unen y terminan en forma unilateral. Es como un uréter que fuera en forma de horqueta, ¿sí? Es, en la parte distal, es único, y en la parte media se separa y se dirige cada tercio proximal a una pelvis diferente. Este es un riñón que la particularidad que tiene es que tiene dos pelvis renales, ¿sí? Con un sistema de doble, pero que es incompleto. ¿Incompleto por qué? Porque llega en forma única a la vejiga. A veces puede pasar, como en este caso, que acá no se define bien tal vez en la imagen, que tengo dos pelvis renales, tengo dos uréteres, pero los dos uréteres llegan a la vejiga en forma separada. O sea, el paciente tiene doble sistema total, ¿sí? Empieza en la pelvis renal y termina en la vejiga en forma independiente. Esas son hallazgos que a veces encontramos en el paciente que no necesariamente implican patología. El paciente puede haber vivido toda su vida con un doble sistema y no haber tenido nunca ningún problema, ¿sí? Lo mismo va a pasar cuando hablábamos hoy de cuando yo tengo una hiperplasia, por ejemplo, de próstata, que es importante, por eso que hablábamos hoy de esto de que se incluya todo el hueco pelviano en la imagen. Fíjense que lo que me llama la atención acá es que tengo una pelvis renal derecha, que está bien concentrada con el medio de contraste, lo mismo pasa en el lado izquierdo. Tengo buena eliminación, fíjense que esto que hablábamos hoy, que hay zonas que se ve el uréter y otras que desaparece, esto es porque lo genera el peristaltismo. Lo mismo está pasando en este lado, acá veo contraste, acá pierdo. Y lo que me llama la atención es que pareciera que la vejiga está suspendida en el aire, como que no tiene base, tiene la forma de lo que se conoce como media luna. ¿Por qué? Porque seguramente acá hay un agrandamiento prostático que está elevando y comprimiendo al piso vesical. Entonces, lo eleva en su posición normal y lo comprime y genera que la vejiga tenga y adopte esta forma de media luna. Otra, por eso vuelvo a repetir, que es tan importante que se vea siempre en la imagen que estoy evaluando el hueco pelviano y la sínfisis pubiana también. Otra posibilidad que puedo encontrar son cuerpos extraños, como por ejemplo en este caso, que veo una imagen radiopaca, ¿sí?, lineal, bien marcada. Esto generalmente se conoce como un catéter doble J, que a veces se le pone al paciente cuando hubo tal vez alguna litiasis y se hizo este procedimiento de litotricia, y para acelerar a que todos esos fragmentitos que quedaron se eliminen más rápido, se le pone este catéter que se llama doble J precisamente por la forma que tienen los extremos, para que pueda cada uno de esos fragmentos llegar más rápido a la vejiga y poder evacuarse lo más pronto posible hacia el exterior.
Otra de las cosas que podemos llegar a encontrar es que los riñones no estén en su lugar correspondiente. A veces pasa que encontramos lo que conocemos como autopsia renal, que es cuando los riñones se caen y no están en el lugar correspondiente. Pueden haber funcionando toda la vida de esa manera. A veces puede pasar en el caso, como vemos acá en la primera imagen, que el riñón derecho está ubicado bien en su fosa correspondiente y sin embargo el izquierdo está descendido y está caído casi adentro del hueco pelviano. Eso es una apoptosis renal izquierda, pero también puede ser que la apoptosis renal sea en ambos, o sea, los riñones se fusionan uno con el otro, los polos inferiores de los riñones se fusionan, forman lo que se conoce una herradura, y encima de que se fusionaron y se unieron, se cayeron y están en el hueco pelviano. Seguramente este paciente debe tener unas complicaciones importantes, digamos, a la hora de la funcionalidad de su sistema urinario, pero son hallazgos que muchas veces se encuentran a través de estos estudios que fuimos mencionando hasta ahora. Y creo que me falta una más, chicos, y ya terminamos, así no se terminan de dormir todos. Como les decía, todas estas imágenes que vimos hasta ahora las vamos a ir viendo después en el transcurso de esta semana con la docente, la licenciada Silvia Hein, y conmigo los que estén creo que el miércoles. Estoy un poco perdida ahora, pero no sé si es el miércoles o jueves, y vamos a ir viendo un poquito de estas imágenes para que después cuando lleguen a la hora de la acreditación se puedan puntualizar bien de qué es lo que tienen que evaluar en cada uno de esos puntos y poder llegar a decir si es patológica o no, o en el caso, como veíamos al final, poder decir de que hay una variante anatómica sin necesariamente indicar la presencia de una patología. Así que quédense tranquilos, que se los mostré ahora como para no dejarlos sin imágenes, pero que las vamos a evaluar después con más detenimiento en el taller que vamos a dar con las comisiones. Una de las recomendaciones importantes que hacemos después de este estudio, así como hacíamos en el colon y en la seriada, es que el paciente tome mucho líquido. Cuanto más líquido tome, orina y más rápido se va el contraste que quede restante en la vía urinaria. Seguir con la premedicación antihistamínica es importante. Si el paciente tiene alguna reacción, a veces cuando se levanta de la camilla, sobre todo de haber estado 45 minutos, puede marearse, puede sentir como que se baja la presión. Es importante que se le pregunte siempre, en este caso al paciente, inclusive cuando llega al consultorio, después con el estudio, si anduvo bien, si tuvo algún tipo de malestar, es importante. Y sobre todo cuando se encuentre algún tipo de patologías, hoy por hoy los médicos tienen una historia clínica ya más digitalizada y tienen antecedentes del paciente. Pero siempre es importante que ustedes como médicos les aconsejen a los pacientes que no desechen los estudios y que traten siempre de conservar aquellos que básicamente tienen algo que ustedes van a controlar todos los años, ¿sí? Es importante saber eso porque eso permite estadificar también cosas y poder llegar a un tratamiento más acertado. Bueno, llega la última de las planillas, donde muchas veces decimos que